buenos días. Mi grupo está conformado por Joelín Pérez, Joel Velázquez y mi persona, Saidinis. Nosotros le venimos a hablar acerca de las medidas de tendencia de dispersión y asimetría. Primero, ¿qué son los valores centrales? La medida de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. La medida de tendencia central más utilizada son la mediana, la moda y la media. Primero, ¿qué es el promedio? El promedio en estadística es un valor representativo que se obtiene a partir de una lista de cifras numéricas. Usualmente se relaciona con el concepto de media aritmética, que se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos entre la cantidad de valores. El promedio es una medida de tendencia central que se utiliza para resumir la información y conocer el elemento promedio o típico de un grupo. Es importante tener en cuenta que el promedio puede verse afectado por valores extremos y que existen otras medidas de tendencia central, como es la mediana y la moda, que pueden ser adecuadas en ciertos casos. Promedio aritmético para datos agrupados repetidos y no repetidos. El promedio aritmético para datos agrupados se utiliza cuando se tienen datos que se han agrupado en intervalos. En este caso se utiliza la marca de clase de cada intervalo para calcular la media aritmética. La marca de clase es el valor medio de cada intervalo y se calcula sumando el límite inferior y el límite superior y dividiendo el resultado entre dos. Por otro lado, el promedio aritmético para datos no agrupados se utiliza cuando se tienen datos individuales y se calcula sumando todos los valores y dividiéndolo entre la cantidad de valores. Promedio aritmético ponderado. El promedio aritmético ponderado es una medida de tendencia central que se utiliza cuando se tienen datos que tienen diferentes pesos e importancia. En este caso se multiplica cada valor por su peso y se suman los resultados. A continuación, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Pérez Joelín y yo voy a hablar sobre las propiedades del promedio aritmético. Existen 4 propiedades. La suma de la desviación de la variable respecto a la medida aritmética es siempre igual a 0. La segunda propiedad nos dice la media aritmética de un valor constante es la misma a la constante. Como tercera tenemos la media aritmética del producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media de la variable. Y por último tenemos la media aritmética de la suma de una variable más una es igual a una media variable más la constante. Es decir, si a cada dato de los valores de una muestra se le suma una misma constante, entonces la media de la muestra quedará aumentada en dicha constante. Seguimos con la media aritmética. Se obtiene al sumar los valores de los datos y dividirlos por un número de datos. La media geométrica que se obtiene al hallar la raíz enésima del producto de los valores de los datos. Es útil para calcular promedios de razones y tasas o porcentajes. La media armónica que se obtiene al hallar la inversa de la media aritmética para las inversas de los valores de los datos. Es adecuado para calcular promedios de velocidad, tiempos y rendimiento. Tenemos la media cuadrática, el cual se obtiene al hallar la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados de los valores de los datos. Es aplicable para medir la magnitud de una cantidad variable, la intensidad de una señal eléctrica o el error cuadrático medio. Por último tenemos los mediados para los datos agrupados. La mediana es el número del medio. Se encuentra al ordenar todos los puntos de datos y elegir qué está en medio o si no hay dos números en medio, tomar la medida de estos dos números. Moda para datos agrupados, repetidos y no repetidos. Las propiedades. La moda para datos agrupados es el valor que tiene la mayor frecuencia en una distribución de datos, agrupados en intervalos. Algunas de las propiedades de la moda son: 1. Es una medida de tendencia central. 2. Puede no ser única. 3. No se ve afectada por valores extremos. Y 4. Depende del tamaño de los intervalos. La medida de dispersión.
Son un conjunto de variables que se utilizan en estadística para calcular de qué manera se comporta la distribución de los datos. Concepto de desviación. En estadística, la desviación se refiere a la medida de la diferencia entre el valor observado de una variable y algún otro valor, a menudo la media de esta variable. La desviación es una medida de dispersión que indica cuánto se aleja de los datos de la media. La desviación puede ser positiva o negativa, dependiendo del valor observado, si es mayor o menor que la media. Propiedades de una buena medida de dispersión. Una buena medida de dispersión debe cumplir con ciertas propiedades para ser útil y fiable en el análisis estadístico. Algunas de las propiedades de una buena medida de dispersión son: no es negativa, siempre debe ser positiva. 2, guarda las mismas dimensiones que las observaciones. 3, es igual a 0 cuando todos los datos son iguales. 4, es maximizada cuando los datos son diferentes. 5, es invariante a transformaciones lineales. Y 6, es adictiva y homogénea. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Joel Velázquez. El rango es un valor numérico que sirve para manifestar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una muestra poblacional en estadística. A través del rango se puede observar la dispersión total en una muestra en concreto. Este parámetro estadístico es especialmente utilizado en finanzas, ya que resulta de gran utilidad para observar el tamaño que podría adquirir una variación. Desviación media absoluta es una medida de la dispersación o variabilidad de un conjunto de datos. Se calcula como el promedio de las diferencias absolutas entre cada valor y la medida del conjunto. La diferencia absoluta es el valor sin signo, es decir, sin importar si es positiva o negativa. La desviación media absoluta nos indica cuánto se alejan los datos de la media sin que se compense los valores por encima y por debajo de la media. Una desviación media absoluta alta significa que los datos están muy dispersos o variados, mientras que una desviación media absoluta baja significa que los datos están muy concentrados o similares. La desviación media cuadrática es una medida de la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos. Se calcula como la raíz cuadrada de una media de los cuadrados de las diferencias entre el valor de cada valor y la medida del conjunto. La desviación media cuadrática es equivalente a la desviación estándar, que es una de las medidas de dispersación más utilizadas y conocidas. Y la desviación media cuadrática nos indica cuando se alejan los datos de la media teniendo en cuenta el signo o el peso de las diferencias. Una desviación media cuadrática alta significa que los datos están muy dispersos o variados, mientras que una desviación media cuadrática baja significa que los datos están muy concentrados o similares. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Pérez Jovelyn y yo voy a hablar sobre la varianza. La varianza es una medida de dispersión que indica cuánto se alejan los valores de una variable de su media. La varianza tiene algunas propiedades que la caracterizan y la relacionan con otras medidas estadísticas. La desviación típica. En estadística es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Una desviación típica baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media, mientras que una desviación típica alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valor más amplio. La desviación típica se representa por la letra griega, minúscula sigma, o la letra latina, S, y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, que es el promedio de los cuadrados de la diferencia entre cada valor y la media.
Los cuantiles son medidas de posición que dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales. Los cuantiles más comunes son los cuantiles difíciles y los porcentiles. A continuación, mi compañero. Buenos días, mi nombre es Juan Velázquez y mi punto es la desviación cuartílica. Es una medida de dispersación que indica el valor de medio del rango intercuartil, es decir, la diferencia entre el tercero y el primer cuartil, de una distribución de datos. La desviación cuartil se calcula como la mitad del rango cuartílico y se denota por dq. La desviación cuartílica es una medida robusta que no se ve afectada por los valores extremos o atípicos y se utiliza para medir la variable de datos que no siguen una distribución normal o simétrica. Una desviación cuartílica baja significa que los datos están más concentrados, alrededor de la mitad, mientras que una desviación cuartílica alta significa que los datos están más dispersos. La fórmula para calcular la desviación cuartílica se muestra aquí. El rango semicuartílico es una medida de dispersación que indica el valor medio de rango intercuartílico, es decir, la diferencia entre el tercero y el primer cuartil de una distribución de datos. El primer cuartil se calcula como la mitad del rango cuartílico y se denota por dq. El rango cuartílico es la medida robusta que no se ve afectada por los valores extremos o atípicos y se utiliza para medir la variable de datos que no siguen una distribución normal o simétrica. Una desviación cuartílica baja significa que los datos están más concentrados alrededor de la mitad, mientras que una desviación alta significa que los datos están más dispersos. Coeficiente de asimetría. Es una medida que describe la forma o la asimetría de una distribución de datos. Indica que si la distribución tiene una cola más larga hacia la izquierda, es negativa, y si está hacia la derecha, es positiva. Y si es asimétrica, es igual a 0. El coeficiente de asimetría se puede calcular de diferentes maneras, mientras que una de las más comunes es el coeficiente de asimetría de Fisher, que se define como se ve aquí. Coeficiente de cortosis es una medida de descripción de la forma o el apuntamiento de una distribución de datos. Indica que si la distribución tiene una cola más larga, es hacia la derecha, y si tiene una cola más corta, es hacia la izquierda. El coeficiente de un cortis se puede calcular de diferentes maneras, pero de una de las más comunes es el coeficiente de cortis de Fisher, que se define como se ve aquí. Muchas gracias por su atención.